circulito. ¿Sí? Una fuente de corriente. Vamos a hablar nada de circulitos, circulitos. ¿Cómo se ven esas cosas? Claro, no se hace las fuentes, ¿no? ¿Cómo se ven? En base a transistores, más transistores. ¿No? Esto que aparece acá es una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente básica electrónica trabaja de la siguiente forma. Luego vamos a analizar, a ver el ejercicio con esto y todo, ¿no? Pero por ahora lo importante es entender, ¿ya? Cómo trabaja. Bien. DCC es fijo. Es fijo. Tú necesitas que esta corriente sea la corriente de la fuente de corriente, la corriente I. ¿Y por qué yo diría que esto es una fuente de corriente? Primero, porque esto tiene que ser constante, supongamos 5 miliamperios, y no debe depender de lo que esté conectado por acá. O sea, si agarro este punto que está así en línea nuclear, lo cortocircuito, debe existir la corriente I. Si lo dejo con una resistencia muy grande, debe existir la corriente I. ¿Estamos? O sea, mejor dicho, esta corriente I solo debe depender de una corriente de referencia, ¿no? De un parámetro. Y eso lo define esta parte del circuito. ¿Cuánto vale la corriente de referencia? Observa que este transistor 1 está cortocircuitado acá. Y entonces, ¿qué es todo esto? Todo este conjunto, ¿qué es? ¿Qué dispositivo electrónico es? O sea, es un transistor, pero ¿qué está representando? Un cable. Un cable. Base emisor de anillos. ¿Qué dispositivo electrónico es ese? Diodo. Un diodo. Es un diodo nada más. ¿No? Acá es un diodo. Acá tienes esto. Y luego por este lado coloca un diodo. ¿Sí, no? Solo es un diodo. Y luego acá. Por acá. ¿Estamos? ¿Qué es eso, tío? Chicos, ¿sí? Y claro, esto se va a BCC. A BCC por acá. Ahí está. Y tu corriente es esta. Esta es la corriente I que yo quiero. ¿No? Esta es la corriente I. Y esto se va a donde se va por acá. Así. A ver. Es un diodito nada más. ¿Qué tensión hay en el diodo? 0,0. Te das cuenta que acá tú tienes 0,7. Acá tienes la fuente, la resistencia, y puedo hallar cuánto es la tensión en la resistencia. ¿Cuánto será la tensión en la resistencia? BSC. Bajas por acá, le quitas esto, tensión más emisor, y luego le quitas esto, menos B, y eso te da la tensión acá en R. Si lo divides entre R, o lo divides entre IRF, tienes R. Si lo divides entre R, tienes IRF. ¿No? Pero, ¿y cómo así es que esta corriente es igual a esta? Por esta parte, mira. Como la tensión base emisor es la misma para este Q1 y para este Q2, entonces esta corriente es igual a esta. Pero eso tampoco no es cierto. ¿Por qué? Porque este transistor Q1 y este Q2 pueden ser de familias diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la justificación acá? De que Q1 y Q2 tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer que Q1 y Q2 sean exactamente iguales? Usando los mismos transistores. Usando los mismos. ¿Usted cree que si le doy 100 transistores van a empezar a medir, ¿no? Los que tengan condiciones igualitas, el mismo beta, lograrán conseguir todos los transistores que tengan el mismo beta. Es complicado, no se puede. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? El chip. O sea, tú te vas a Maduro y le dices, necesito este código.
y que vienen dos transistores ya internamente fabricados exactamente igual. Y ahí puede ser esa fuente de corriente. ¿Sí? En un chip, dos transistores, Claro, exactamente iguales. O sea, no, inclusive no dos, miles. ¿Se le puede quemar? No, claro, sí, pero en el laboratorio lo que vamos a hacer es implementar este circuito. Como para la comprobar que funciona. como la PAN. El afán tiene un montón de transistores. Por acá va a salir así. Usted qué hace y Medio de decoración. ¿no? no, aquí vamos a trabajar con simulación. Digamos, vamos a hacer el circuito de circuito de polarización y en el laboratorio hacemos software para probar los circuitos. La siguiente ya hacemos implementación. Ya, pero lo importante en esta parte es que quede claro por qué esta corriente I es igual a esta. ¿Ya? Observa que esta corriente I es igual a esta porque, ¿sabes por qué? El circuito no va. ¿Por qué esta I es igual a I? Porque nada dice acá que son iguales. Un espejo. Es un espejo, ese es el nombre correcto. Es un espejo de corriente. Esto tienen la misma tensión más emisor. ¿Qué más? Son del mismo resistor. Son iguales. Si no son iguales, no funcionan. Tienen que ser exactamente iguales. Claro, si son iguales tienen, pero no solo la misma ganancia. O sea, yo puedo comprar dos transistores con la misma ganancia, pero no tienen el mismo comportamiento. Pueden tener comportamientos diferentes. ¿No? Sí, porque hay un montón de transistores que tienen ganancia 100, pero no tienen el mismo comportamiento, o sea, no tienen estas mismas gráficas. Las mismas gráficas no tienen. Bien. Y nada más. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a ver algunos ejercicios. Pero antes de eso, Es eso, ¿no? un proceso. Sí, tiene razón.